Amén. Buen día, iglesia. Buen día a todos. Seguimos estudiando la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Todos tenemos esa esperanza de que el Señor venga por segunda vez aquí, pero ya no como ese corderito, sino como ese juez justo, soberano. Y habíamos empezado ya la anterior semana, el versículo 11 hasta el versículo 21 del capítulo 19. Y habíamos dado a conocer algunas razones que la Biblia relaciona con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entre ellas habíamos mencionado las numerosas promesas de Dios en las Escrituras, las promesas de Jesucristo mismo, la garantía del Espíritu Santo, el plan de Dios para la iglesia. Jesucristo también debe venir debido al plan de Dios para las naciones, su juicio, y para Israel la salvación remanente de los judíos creyentes, así también como para mostrar su gloria, terminar la exaltación de Satanás, y por último habíamos mencionado la esperanza y la expectativa del pueblo de Dios exigen que Cristo regrese, ¿no es cierto? Que Cristo regrese. Al mismo tiempo habíamos dicho, sí, que en la segunda venida debe distinguirse del arrebatamiento de la iglesia anterior a la tribulación de 7 años. Las diferentes descripciones bíblicas de los dos acontecimientos indica que son dos sucesos distintos, ¿sí? En el arrebatamiento habíamos dicho que Cristo viene por sus santos, ¿no es cierto? O sea, en el arrebatamiento Cristo se encuentra con sus santos en el aire. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17, para llevarlos ¿dónde? Al cielo, ¿no? En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si no hubiera, yo les dijera, pero voy a preparar lugar para cada uno de vosotros. Nadie puede ir al cielo, ¿sí? Y dentro de ese texto, ¿sí? Implica el acompañamiento de Cristo. O sea, nadie va a entrar al cielo si Cristo no lo acompaña. Eso es lo que está queriendo decir en el Evangelio de Juan. Entonces, Cristo mismo tiene que venir por su iglesia y introducirnos ¿a dónde? Al cielo, ¿no? Y en la segunda venida, sí hemos establecido que Él viene ¿con quién? Con ellos, o sea, viene con la iglesia, ¿no es cierto? En la segunda venida, Él desciende con ellos del cielo, ¿a dónde? A la tierra. Eso está en Zacarías, capítulo 14, versículo 4. Ahora, para hacer el estudio del capítulo 19, del versículo 11 al 21, ¿no? De este monumental y culminante pasaje de la venida del Señor, habíamos dividido en 4 secciones. Habíamos dicho la primera, el retorno del vencedor, o sea, la venida de Cristo, los regimientos del vencedor, el dominio del vencedor y la victoria del vencedor. En el retorno del vencedor, o la venida de Cristo, ya habíamos estudiado la anterior clase, versículos del 11 al 13. Y para no ir recapitulando o no ir repitiendo, si alguien quiere conocer el contenido de aquello, pues puedes recurrir a la anterior enseñanza del anterior domingo. Y habíamos entrado, si no me equivoco, a la segunda sección, los regimientos del vencedor. ¿Estamos bien? Versículo 14, y voy a leer el versículo 14 y vamos a ir desarrollándolo hasta llegar, si Dios quiere, hasta el versículo 21. Entonces, los regimientos del vencedor, vale decir, los ejércitos de Cristo, en el versículo 14 dice así: y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. ¿Ok? Entonces, el Señor Jesucristo, dice aquí, no volverá solo, sino que estará acompañado ¿de quién? Según el versículo, de los ejércitos celestiales. Es que a veces yo me dirijo a usted para que usted pueda seguir la lectura, ¿sí? Y espero muchas veces que usted me responda para saber que está tomando atención, ¿sí? Y no está pensando en otras cosas.
Entonces, vuelvo a repetir, el Señor Jesucristo no volverá solo, sino que estará acompañado, como dice el versículo 14, ¿de quién? De los ejércitos celestiales. Ahora, 4 divisiones conforman estas glorificadas tropas. 4 divisiones conforman estas glorificadas tropas. Al comienzo del capítulo 19 habíamos hablado ¿de quién? De la esposa del Cordero, ¿te acuerdas? Sí, de la esposa del Cordero. ¿Y quién es la esposa del Cordero? La iglesia, exacto, ¿no? Se le describe, y aquí se le describe usando, dice que, lino finísimo, blanco y limpio, ¿no es cierto? Lino finísimo, blanco y limpio, y estos creyentes glorificados acompañarán ¿a quién? A Cristo. Entonces, ese es el primer grupo, podríamos decir así, ¿no? Del ejército celestial, El segundo, sí, también nos dice que lo harán, ¿quiénes? Los creyentes de la tribulación. En la tribulación va a haber muertes. Alguien dijo, no va a haber muertos, no, muchos creyentes, o sea, muchos que van a reconocer el evangelio del reino, van a ser perseguidos y van a ser matados. Entonces, también lo harán los creyentes de la tribulación, a quienes también se les representa en el cielo usando ropas blancas, como habíamos establecido en Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. ¿Sí? Ya van 2, ¿no es cierto?, del ejército celestial. Un tercer grupo, sí, es el de los santos del Antiguo Testamento. ¿Ya? ¿Sí? Quienes resucitan al final de la tribulación. ¿Quiénes resucitan? ¿Cuándo? Al final de la tribulación. ¿Dónde dice esto? En Daniel capítulo 12, versículo 1 y 2. Muchas veces, hermanos, quiero que entiendan esto, no voy a dar lectura a estos versículos, porque si no tardaría mucho más tiempo, así que yo entiendo que usted, si quiere estudiar, y aquellos que están estudiando o nos siguen en la enseñanza, se puedan tomar ese tiempito de ir y buscar y leer, ¿sí? Porque aquí no se trata de decir algo sin base o fundamento bíblico. Por lo menos ese es el cuidado que tengo, para que nadie pueda establecer o pueda decir que nosotros somos los que estamos tomando esa dirección o estamos pensando que es así, sino que siempre tratamos de dar un versículo de respaldo. Y es más, hay muchos, pero por razones de tiempo, o sea, generalmente se les da 1 o 2 de los que hay. ¿Estamos bien? Entonces, el primer grupo del ejército celestial es la esposa del Cordero, que es la iglesia. Recuerda, la iglesia está siendo mencionada en el capítulo 19, se perdió desde el capítulo 4. La iglesia no se menciona en el 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. No está. ¿Por qué no se menciona ahí la iglesia? Porque ha sido tomada, ha sido raptada, ¿sí? Ha sido tomada. Desde Apocalipsis 3:10, cuando le dijo, te voy a librar de la hora, por cuanto has sido fiel, te libraré de la hora venidera, o sea, del tiempo, ¿sí? No se menciona más hasta acá cuando se menciona la esposa del Cordero, que es la iglesia. Entonces, por un lado está la iglesia que viene, por otro lado están los creyentes de la tribulación, y por otro lado, aquellos que resucitan al final de la tribulación, ¿quiénes son? Los santos del Antiguo Testamento, ¿sí? Y por último, ¿sí? ¿Quiénes más acompañan el ejército? Los santos ángeles también acompañarán a Cristo. Por eso en Mateo 25:31 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, ¿quiénes? Los santos ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria. ¿Estamos bien? Los caballos blancos que monta la caballería celestial no son caballos literales, ya habíamos establecido eso, ¿no es cierto? Lo que es literal y lo que es realmente, lo que es literal es la venida del Señor Jesucristo. Entonces, los caballos blancos que monta la caballería celestial no son caballos literales, como no los
como no los de la caballería del infierno que hemos estudiado en Apocalipsis capítulo 9 versículos 7 y 16. Pero a diferencia del Señor Jesucristo, el ejército celestial está desarmado. Él solo destruirá a sus enemigos. ¿Quién? El Señor Jesucristo, ¿sí? No se imagine usted que va a venir a pelear codo a codo con alguien, ¿sí? ¿No es cierto? El único que tiene, o sea, el único que destruirá y con el poder de su palabra, porque sale de su boca, ¿qué cosa? Una espada, ¿sí? Él bastará con decir, todos mueran desangrados, por decirlo así. Mueran y mueres. Ahorita el Señor dice una palabra, ¿sí? Y se queda que el viento puede cesar, las aguas pueden abrirse, ¿no? Cesano, o sea, su palabra es así, ¿no? Tiene poder, ¿sí? Por su palabra se hicieron ¿qué cosa? Los cielos y la tierra. Entonces, usted no se imagine al Señor con millones y millones de habitantes que va a haber en ese tiempo, ¿no? Agarrar y empezar a pelear con uno por uno, porque Él solo es el que va a pelear, ¿no? Entonces, con su palabra Él va a destruir a quienes, a sus enemigos. Entonces, a diferencia del Señor Jesucristo, el ejército celestial está desarmado, porque aquí no nos muestra en el versículo que nosotros venimos armados, ¿sí? Él está, el Señor Jesucristo, el ejército celestial está desarmado, Él solo destruirá a quienes, a sus enemigos. Los santos vendrán no para luchar con Jesucristo, sino ¿para qué? Para reinar con Él. ¿Están entendiendo? Para reinar con Él. Eso está en Apocalipsis capítulo 20, la siguiente semana, si Dios así quiere, vamos a estudiar aquello. Capítulo 20, versículos del 4 al 6, Primera de Corintios 6, 2. Muy bien. La tercera sección, de la cual hemos dividido para estudiar este pasaje, habla de ¿qué? Del dominio del vencedor, o sea, la autoridad de Cristo. Apocalipsis 15 al 16, doy la lectura y después vamos desarrollando versículo tras versículo. Versículos 15 y 16, dice así: y de su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, el dominio del Rey se describe en una imagen gráfica poderosa. Juan describe primeramente que de su boca, ¿qué sale? Una espada aguda, ¿sí? El apóstol ya había visto esa espada en una visión anterior, en el el capítulo 1, versículo 16. Si tú te vas al capítulo 1, como estamos en Apocalipsis, no voy a tomar el tiempito de leer, para no ir buscando, que mis manos están atadas ahorita con el micrófono y me es más complicado buscar. Entonces, en el versículo 16 del capítulo 1, dice: así tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece de su fuerza. Entonces, el apóstol ya había visto esa espada en una visión anterior, donde se usaba ¿para qué? Para defender, ¿no?, la iglesia contra la acometida de las fuerzas satánicas. Aquí, escuche bien esto, aquí es la espada de juicio. A veces podemos mezclar ambos, ¿sí? Aquí es la espada de juicio. La llameante espada que lleva la muerte de ¿quién? A los adversarios del rey. Hay una diferencia. ¿Reitero? ¿O han captado la idea? En 1.16, sí, era para defender la iglesia contra la acometida de las fuerzas satánicas. Aquí es la espada de juicio, sí, la espada que lleva la muerte a los adversarios del rey. El que la espada sale de su boca simboliza ¿qué cosa? El poder mortal de las palabras de Cristo. ¿Sí? El poder mortal de las palabras de Cristo. Una vez él habló cuando vino palabras de ¿qué? De consuelo, ¿no es cierto? Pero ahora habla palabras de muerte. ¿Sí? Él
solo el blande, o sea, el mover de la espada, con la cual quitará la vida a los malos. Los acompañantes, reitero, no venimos armados. No venimos armados. Ahora, ¿y Cristo qué hace? ¿Han visto alguna vez los escrimas? Cristo esgrima esa espada con efectos mortales para herir con ella ¿a quiénes? A las naciones. ¿Sí? A los gentiles, aquellos que no creen. Los va a herir de muerte. Sus escogidos, tanto de los gentiles como de Israel, serán guardados, ¿sí? Y a los malos, Él los matará instantáneamente. O sea, estamos hablando de un tiempo donde hay millones de personas, ¿sí? La muerte incluirá a todos los reunidos para la batalla que en Armagedón. ¿Se acuerdan en capítulos anteriores que hay millones, el ejército de 200 millones están yendo a la batalla de Armagedón? Entonces, la muerte va a incluir a aquellos, ¿sí? De hecho, ninguno escapará. Ninguno. El resto de las personas no redimidas del mundo será juzgado y ejecutado en el juicio de las ovejas y los cabritos. Eso está en Mateo capítulo 25, versículos del 31 al 46. ¿Qué sigue después? Que sigue a la venida de Cristo. ¿Están entendiendo un poquito? ¿Se están imaginando? ¿No es cierto? Se va a destruir aquellos ejércitos que se reúnen para pelear contra el Señor. ¿No es cierto? Los va a matar. Y el resto de los no redimidos, sí, va a ser juzgado después, ¿en dónde? En el juicio de las ovejas y los cabritos, que detalla esto Mateo capítulo 25. Ahora, este viene a ser el último golpe de muerte en el día del Señor. Entonces, el severo y rápido juicio que marca el comienzo del reino de Cristo será la norma de su dominio durante el milenio. Ahora, durante su reino de 1000 años, Él, ¿quién es Él? El Señor Jesucristo regirá, dice, a las naciones con vara de hierro. Juzgará rápidamente todo pecado e instantáneamente doblegará cualquier rebelión. Ahora, quizá tú me estás preguntando, porque veo en sus rostros la pregunta, ¿no? ¿Va a haber rebelión en el milenio? ¿Quiénes se van a rebelar en el milenio? ¿Qué acaso en el milenio no pasan todos los cristianos solamente salvos? Sí. Te voy a explicar un poquito, pero eso lo vamos a estudiar más adelante, en las siguientes clases. A ver, escuchen, hijos. En el milenio, cuando el Señor ya establezca el milenio, a ver, déjenme eso. Cuando el Señor establezca el milenio, venga a reinar aquí la tierra, ponga sus pies ahí en el monte de los olivos y establezca su reino, ¿sí? Todos los que pasan al reino milenial son salvos. Ningún no creyente, no redimido, no pasa. Todos van a morir. Ahora, cuando dentro del reino milenial hay algunos que van a pasar siendo salvos, ¿sí? O sea, después de todas las cosas que hemos visto, ¿sí? Van a pasar. En el reino milenial va a haber matrimonios, como los hay ahora. ¿Ya? Pasamos de todo eso, el Señor establece su reino, hay matrimonios, ¿sí? Conoces ahí a tu idónea, pero ya no va a ser una que no es cristiana. Va a ser una salva. ¿Estamos bien? Ahora, a ver, supongamos, paso yo, para que tú me entiendas, ¿sí? Paso yo y me caso ahí, me conozco con ella, ¿sí? Establezco un matrimonio. Ahora, para saber esto tienes que hacer un estudio de Isaías 40 hasta Isaías 45, capítulo. Pero estoy dando a grandes rasgos porque la siguiente clase vamos a hablar un poco más de aquello. Entonces, en caso, hay un matrimonio, salvo. Pero dentro de aquello vuelven a nacer, ¿qué cosa? Hijos, ¿sí? Hijos van a nacer, y estos tienen tienen la responsabilidad de creer en Jesucristo, como lo hay ahora, o no creer, o decir que crees. Son como ahora.
¿Cuál es la diferencia entonces entre ese tiempo y este tiempo? Que en el tiempo cuando Cristo establezca su reino, el hija con vara de hierro no va a tolerar la rebelión, o los va a juzgar inmediatamente. ¿Estás entendiendo eso? En este caso, por ejemplo, todavía todos tienen un tiempo de arrepentirse, ¿no es cierto? Pero cuando venga el reino milenial, ¿sí?, muchos de los que se van a rebelar van a ser juzgados inmediatamente. Algunos, como hay ahora, cristianos profesantes, unos dirán, ¿no?, tendrán una vida quizá moral recta, ¿no? Algunos, cuando ya se cumplan los 1000 años, ¿te acuerdas de las Escrituras? ¿Quién va a ser soltado? Satanás, porque ya lo va a atar, ¿no es cierto? El anticristo y el falso profeta ya van a estar, hoy vamos a ver, ya van a estar ¿dónde? En el último lugar del infierno, en el lago de fuego. ¿Sí? ¿Estamos bien o me están mirando con eso? ¿No es cierto? Entonces, al final del año hay muchos, ¿sí?, que van a seguir ¿a quién? A Satanás, ¿no es cierto? Que va a ser soltado por un breve tiempo, pero el Señor también va a juzgar y los va a eliminar, después va a establecer ¿qué cosa? El reino eterno, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Estamos entendiendo? Entonces, el Señor Jesucristo no va a tolerar rebelión. O sea, todas las personas tendrán que conformarse a su ley o enfrentar juicio inmediato. Empleando la misma imagen de regir con vara de hierro, entonces Jesús prometió que los creyentes reinarán con Él en el milenio. O sea, los creyentes que vayamos a pasar, ¿sí?, vamos a reinar con Cristo. Él prometió aquello. ¿Dónde prometió aquello? Como estoy en Apocalipsis, voy a irme al capítulo 2, versículos 26 y 27. Fíjate qué dice, y leo el texto. Al que venciere, dice, y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Entonces, al que venciere, ¿sí?, ¿qué va a dar el Señor? Y guardaré mis obras hasta el fin, y yo le daré, ¿qué? Autoridad sobre las naciones. Muy bien. Ahora, regresando al juicio, al principio del gobierno de Cristo, Juan escribe que dice que Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Ya dijimos esta frase, ¿no?, en algunas oportunidades, ¿se acuerdan? Este vívido símbolo de la ira de Dios, porque ya habíamos indicado aquello, viene de una antigua práctica de pisar las uvas como parte del proceso de elaboración del vino. La salpicadura del jugo de la uva, ¿qué representa? El derramamiento de la sangre de los enemigos de Cristo. Eso ya habíamos dado y habíamos estudiado en Apocalipsis capítulo 14, versículos del 18 al 20. Y la imagen de un lagar, que también representa juicio en el Antiguo Testamento. En Isaías 63, versículos del 1 al 3, por ejemplo, describe la destrucción que hará el Mesías del implacable enemigo de Israel, en este tiempo, Edom, que representa al mundo que aborrece a Dios. Y en Joel capítulo 3, versículos 12 al 14, también usa la imagen del lagar para describir el juicio del Mesías sobre sus enemigos. Versículo 16. En una última mirada al regreso del rey, Juan vio, dice, en su visión, que Cristo usaba una insignia alrededor de su vestidura y de su muslo. O sea, a lo largo de su pecho y colgando sobre su muslo mientras cabalgaba, dice, Juan, vio esta visión de Cristo que usaba una insignia alrededor de su vestidura y de su muslo, la cual tiene escrito este nombre. ¿Cuál es ese nombre? Versículo 16. Rey de reyes y Señor de señores. Apocalipsis 17, 14. ¿No? Este viene a ser el tercer nombre que se le da al Señor Jesucristo en este pasaje. ¿Por qué digo el tercer nombre? Porque en el versículo 13 se le llama, ¿qué cosa? El Verbo de Dios. ¿No es cierto?
expresando su encarnación como el Hijo de Dios, o sea, la manifestación visible de Dios. Y en el versículo 16 se le da el nombre de Rey de Reyes y Señor de Señores, que expresa su triunfo soberano sobre todos los enemigos y su dominio absoluto en su reino, que pronto se establecerá. Entonces hay tres nombres que se mencionan. Primero, podríamos decir así, ¿cuál es el primero? El fiel y verdadero, que habíamos estudiado en el versículo 11. El segundo, el Verbo de Dios. Y el tercero, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y aquí podríamos añadir un cuarto, ¿sí?, nombre, del cual nadie sabe sino quién, solo el Señor Jesucristo, ¿no? Ahora, muchos dicen que pudiera expresar el misterio de su esencial deidad. ¿Estamos bien? Muy bien. Y terminamos la última sección de la cual hemos ido estudiando y vemos aquí la victoria del vencedor. Algunos lo llaman la venganza de Cristo. Versículos del 17 al 21. Voy a leer de corrida y después vamos a desarrollar. ¿Estamos bien? El versículo 17 al 21 dice así. Vuelvo al capítulo 19, versículo 17. Y vi a un ángel, dice, que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a los ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que habían hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Entonces, aquí en el versículo 17, otra vez vemos qué cosa, un ángel, ¿sí? Un ángel que desempeña una función principal en uno de los escenarios de los postreros tiempos descritos en Apocalipsis. Juan vio, dice aquí, a este ángel que estaba en pie en el sol. Ahora, o sea, uno se puede imaginar ahí el ángel, ¿no? A veces nuestra imaginación va más allá de la realidad, podríamos decir así, ¿sí? O sea, no nos imaginamos un ángel ahí en el sol. Pero mira, Juan vio a este ángel que estaba en pie en el sol, es decir, en las proximidades del sol, posiblemente frente a él, eclipsándolo parcialmente. O sea, se paró en un lugar destacado, claramente visible, para hacer su importante anuncio. Es evidente que las tinieblas generalizadas asociadas con la quinta copa, ¿te acuerdas que en la quinta copa, Apocalipsis 16:10, ¿no es cierto?, que las tinieblas cubrieron la tierra, ¿no es cierto? Es evidente que las tinieblas, ¿sí?, asociadas con la quinta copa de Apocalipsis 16:10 se habían disipado, ya que el sol es otra vez, ¿qué?, visible, ¿no? Porque estaban, un momento en que estaban en tinieblas. Es más, la remoción de esa previa oscuridad explicaría también por qué el humo de Babilonia pudo verse a la distancia. ¿Te acuerdas cuando fue destruido Babilonia? Sí, se veía el humo, ¿no? Apocalipsis 18, versículos del 9 al 19, ¿no es cierto? Dice que se veía. Incluso algunos comentaristas aseguran, por ejemplo, que ese humo se va a ver durante todo el milenio, para que ellos puedan ver la destrucción de Babilonia. Pero eso algunos comentaristas simplemente sugieren esa idea. Pero bueno, sin embargo, aquí estamos viendo este evento de que Juan vio a este ángel que estaba en pie del sol, ¿no? En pie en el sol, ¿no? Ahí no nos imaginamos claramente, sí, pero entendemos que ahí es donde se ve, ¿no?, al ángel visible, dando qué cosa, ese anuncio, ¿no? Ese anuncio. Recuerda, las tinieblas cubrirán nuevamente la tierra, o sea,
muy pronto, acentuando la radiante y brillante gloria del Señor, del regreso de Cristo. En Mateo 24, versículo 29, ¿sí? Dice así: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. En otras palabras, sí, la presencia del Señor va nuevamente a alumbrar en plenitud, ¿sí? O sea, estamos entendiendo, o sea, como a menudo, ¿sí?, han hecho los ángeles en Apocalipsis. El ángel clamó, dice, a gran voz, y se dirige ¿a quién? El ángel, si tú lees el versículo que estamos estudiando, y el ángel, el versículo 16, dice, clamó a gran voz, diciendo a todas las aves. El ángel se está dirigiendo esta vez ¿a quiénes? A las aves, ¿no?, que vuelan en medio del cielo, ¿no?, invitándoles ¿a qué? A alimentarse con los resultados de la carnicería que pronto acontecerá. De este modo, el ángel declara la victoria de Cristo antes de que se libre la batalla, porque está invitándoles, ¿no?, a que se alimenten. Obviamente estamos hablando de aves, ¿no?, de rapiña, aves que se van a alimentar de la carne de los enemigos. Y no va a ser cualquier carne la que van a poder deleitar estas aves. No va a ser. Porque el ángel les está ordenando a las aves que vengan y se congreguen a la gran cena de Dios. ¿Sí? En otras palabras, Armagedón está ahí en ese punto, Armagedón, ¿no?, la batalla. El Señor va a decir, mueran, o sea, estoy más o menos dando la idea, ¿no? Van a morir todos aquellos que se rebelan contra el Señor. Entonces, ahora, esto de las aves no es la primera vez que se menciona en las Escrituras, que las aves hagan su festín con esas aves de carroña, ¿no?, con carroña humana en las Escrituras. Ya hay antecedentes en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Isaías capítulo 18, versículo 6, ahí describen los resultados del juicio contra Cus, ¿sí?, la moderna Etiopía. También hay una referencia en Jeremías capítulo 7, versículo 33, y ahí Jeremías relata que después que Babilonia destruyó a Jerusalén, pues estas aves pues se alimentaron, ¿no?, de la carroña humana, o sea, de la carne. ¿Te imaginas, no, la imagen que te estoy proyectando? Y en Ezequiel, capítulo 39, versículos 17 al 20, este versículo, o este capítulo, es impresionante paralelo con el pasaje que se analiza, del cual estamos nosotros estudiando, Ezequiel. Entonces, la breve pero catastrófica destrucción en el día del Señor traerá como resultado una matanza sin precedentes, con incontables millones de cuerpos muertos esparcidos por más de 300 kilómetros. ¿Eso está dónde? En Apocalipsis 14, 20, donde dice, ¿no?, 1600 estadios, se va a ver ahí. Imagínense ustedes esa cantidad de muertos que va a haber, ¿sí? Ahora, aunque después que las aves se hayan saciado, porque no van a lograr comer toda esa carne, ¿no?, o sea, esa carne, las aves, llevará, dice, ¿y qué van a hacer con los demás? Dice, no, porque no van a llegar a comer todas, ¿no? Llevará 7 meses para enterrar los cadáveres restantes. ¿Y eso está en dónde? En Ezequiel capítulo 39, versículo 12. Dice así, y leo este versículo. Dice, y la casa de Israel los estará enterrando por 7 meses para limpiar la tierra. ¿Ya? ¿Estamos entendiendo un poquito ¿no? 7 meses, ¿sí? La casa de Israel, o sea, va a haber, las aves se saciarán, dice, ¿no?, de esas carnes. Ahora, esa gran cena, o sea, en la gran cena las aves comerán, no cualquiera, comerán carnes de reyes, versículo 18, ¿qué dice? Carnes de reyes y de capitanes y carnes de fuertes, de carnes de caballos y de sus jinetes y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. O sea, esta afirmación revela la magnitud mundial de ¿qué? De la matanza, ¿sí? Dejar un cadáver sin enterrar como comida para las aves
Es una indignidad extrema, en especial ¿para quiénes? Para los reyes orgullosos y los capitanes poderosos. ¿Sí? Entonces, la misma suerte espera ¿a quiénes? A todos los rebeldes orgullosos y que aborrecen a Dios en todos los lugares del mundo. A esto se les dice a los libres y esclavos, pequeños y grandes. O sea, no va a haber nadie quien se salve, en otras palabras. O sea, ¿sí? No hay quien pueda librarse del juicio de Dios. Sofonías, capítulo 1, versículo del 14 al 18, ¿sí? También profetiza sobre esta aterradora escena. Tú puedes leerlo en el estudio que haces. Versículo 19 dice, ¿no? Y al mostrarse la próxima fase en su increíble visión, Juan vio, dice. Ahora, en el versículo 19, luego de que hace la invitación, ¿no es cierto?, a las aves para que vayan y se alimenten de la carroña humana, o sea, de la carne de los muertos, ¿no? Juan vio, dice, a la bestia. ¿Quién es la bestia? El anticristo, ¿sí? A los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo, ¿sí? La bestia es el anticristo, que ya hemos estudiado en Apocalipsis 11, versículos 17, Apocalipsis 13, versículos del 1 al 8, que habíamos mencionado que es el líder del último y más grande imperio en la historia humana. Los reyes de la tierra son ¿quiénes? Los 10 reyes que gobiernan los 10 sectores en los que se divide el imperio mundial del anticristo, que ya hemos estudiado en Apocalipsis 17, versículos del 12 al 14. Su ejército, que se ha reunido para guerrear contra el que montaba el caballo y contra el ejército, Apocalipsis 19, 14 y Zacarías 14, 5, ¿no es cierto? Entonces, en el extraordinario y al parecer invencible poderío armado de la bestia, con su potencia de fuego, aguarda la llegada del jinete, de nuestro Señor, que Él los va a destruir a todos, ¿sí? A todos, absolutamente a todos. Versículo 20 del capítulo 19, pero antes que haya batalla alguna, todo ha terminado, en un instante. ¿Qué dice? Versículo 20, y la bestia, ¿quién es la bestia? El anticristo, fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y que habían adorado su imagen. ¿Te acuerdas el estudio de Apocalipsis capítulo 13, versículos del 11 al 17? ¿No es cierto? Estos dos guías políticos y religiosos del mundo que recibieron poder de los demonios cosechan un horrible golpe. Mire el destino de estos dos. Estos dos, dice versículo 20, fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego. En otras palabras, no van a morir, ¿no? Vivos, así como están. Vivos. Y esta es la primera mención en las Escrituras del lago de fuego. El infierno final, el destino definitivo de Satanás y sus ángeles y los no redimidos. Mateo 25:41. Algunas descripciones de este lugar, ¿no? Como un lugar, por ejemplo Isaías, las descripciones de este lugar como un lugar, según Isaías 66:24, es un lugar donde el gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará. Marcos 9:48 también así lo dice. Jesús añade, por ejemplo, sobre este lugar alguna otra característica. Dice en Mateo 13:42 que será un lugar, dice, donde será el lloro y el crujir de dientes. Y en Apocalipsis 14:11 dice, de los que sufren allí, dice, el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche. Hacer una pausa ahí, porque me está muy académica la situación. Hermanos, entiende tú, así como el cielo es eterno, ¿sí? El infierno también es eterno. Si tú eres cristiano, dices ser cristiano, ¿sí? Tienes que creer que cuando el Señor viene aquí en su primera venida, Él viene a librarnos de ese lugar. Por eso dice, arrepiéntanse y conviértanse, ¿sí? Porque hay un lugar, un lugar donde es un crujir de dientes, donde no hay esperanza, donde el gusano no muere. Es un lugar de tormento, pero por la eternidad.
por la eternidad. Ahora, ¿quiénes van a ir allí? ¿Sí? Cuando leemos este versículo, ¿sí? Los primeros en ir al lugar más profundo, podríamos decir, del infierno, ¿quiénes son? El anticristo y el falso profeta. Más adelante le seguirán ¿quiénes? Aquellos que les han seguido a estos tres, al dragón, a la bestia y al falso profeta. Entonces, cuando aquí dice que estos dos son lanzados vivos, o sea, por lo visto, estos dos no mueren, sino que son transformados milagrosamente de forma eterna para arder en el infierno. Ellos son los primeros de millones de hombres, según Apocalipsis 20:15, y ángeles, según Mateo 25:41, en llegar al lago de fuego. Son los primeros, son los que van a inaugurar ese lugar. ¿Sí? Ahora, no es que recién va a haber infierno en ese momento, no, el infierno, siempre ha habido infierno, pero esta es su forma final. A diferencia del Hades, ¿sí? A diferencia del Hades, el lago de fuego no es un lugar temporal donde estar. Eso es Lucas 16:23, sino un lugar permanente de encarcelamiento y castigo. Se asocia a menudo el azufre con el fuego de juicio. El que la bestia y el falso profeta estén todavía en el lago de fuego, 1000 años después, cuando a Satanás se le echa allí, porque se le va a echar allí después a Satanás, Apocalipsis 20:10, es una convincente refutación a la falsa doctrina de la aniquilación. La mayoría de las personas, hermanos, o sea, yo sé que tu papá, ¿sí? Tu mamá, mi familia, muchos quizá de ellos, ¿sí? Creen en esta doctrina, aunque no saben de qué se llama la doctrina, ¿sí? La madre de mi esposa siempre decía eso, quisiera morirme para que todo esto acabe, ¿no? Quisiera morirme de una vez porque ya me he cansado de sufrir, de estar enferma, de estar así. Piensan ellos que con la muerte termina todo, ¿sí? Deja de existir, o sea, ya no hay más de ti, no hay ni cielo, no hay ni infierno, no hay nada, o sea, deja de existir. Ese es el pensamiento que muchos tienen. Y algunos creen, ¿no?, que sus enfermedades van a quedarse ahí. Hermanos, la enfermedad no va a hacer nada en relación cuando estés en el infierno. La misma Biblia establece, así como el árbol cayere, ya sea al norte, ya sea al sur, así quedará. ¿Sí? O sea, el sufrimiento por la eternidad va a ser, pues, eterno. ¿Sí? Eterno. Eso de la doctrina de la aniquilación, incluso hay creyentes dentro del contexto protestante que creen en eso. ¿Sí? Pero entendemos nosotros a través de las Escrituras, sí, que hay una eternidad también, ¿dónde? En el infierno. Me gustaría que no haya, siempre lo he dicho eso, ¿sí? O sea, en el sentido más de ver a las familias, a los hijos, ¿no? ¿Cuál es su destino final? Por rechazar el Evangelio, por rechazar las buenas nuevas. Entonces, como las dos personas más malvadas, viles y blasfemas que hayan vivido jamás, es justo que sean ellos dos los primeros en llegar a ese horrible lugar. El Nuevo Testamento es claro con relación a lo eterno del castigo. Hemos leído en Apocalipsis 14, versículos del 10 al 11. En Mateo también podemos ver, y es claro, ¿sí?, lo que hablamos con relación al eterno castigo, ¿sí? Mateo capítulo 13, del 40 al 42, Mateo 25, versículo 41, Marcos 9, versículos del 43 al 48, Lucas 3, 17, Lucas 12, del 47 al 48. Es una realidad el infierno. No hay doctrina de aniquilación. No hay. Está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto, ¿qué cosa? No pasa nada, dice. No. Y después de esto, ¿quién? El juicio. Quien tiene al Hijo, tiene la vida. Quien no tiene al Hijo, ya ha sido condenado.
Entonces, ¿para qué tomarse la idea de que todos los apóstoles, los discípulos, ¿no es cierto?, prediquen el Evangelio? ¿Para qué? Si una vez que uno muere, pues no pasa nada, dicen, ¿no? No hay nada más allá de la muerte, ¿sí? ¿Cuál sería la razón de que nosotros sigamos queriendo evangelizar? ¿Cuál sería la razón? Además, ¿qué razón tuviéramos de seguir a veces en situaciones adversas, duras, ¿no? Y terminar con todo esto, al final. Pero entendemos nosotros que hay un plan de Dios, hay un propósito de Dios. ¿Sí? Un día todos los malos van a morir, van a ser juzgados. Todos los malos. Ahora, uno no va al cielo porque, es pastor y está dando toda la enseñanza de Apocalipsis. No. Uno va al cielo, ¿por qué? Porque reconoce a Cristo como su Señor y Salvador. ¿Sí? Uno no va al infierno porque es borracho, homosexual, prostituta, qué sé yo. Uno va al infierno porque rechaza a Cristo como su Señor y Salvador. Y el versículo 21, terminamos en esta sección, en esta última sección, ¿no? Dice, y los demás, dice, fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Entonces, privadas de sus comandantes, porque ya no está, ¿no?, el falso profeta ni la bestia o el anticristo, las fuerzas sin liderazgo del anticristo serán destruidas, mientras los demás, de los reunidos para luchar contra Cristo, fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Como dijimos en el versículo 15, el resto de los no redimidos en todo el mundo será juzgado en el juicio de las ovejas y los cabritos, que tiene lugar en ese tiempo. Eso lo puedes leer en Mateo 25, ¿no es cierto? Apartaos, dice, ¿no es cierto? Los cabritos y las ovejas. ¿Y te acuerdas? Y ahí dice, cuando el Señor hace esa separación, por cuanto me diste de beber, me diste, no tuve hambre y me diste de comer, y cuando hicimos aquello. ¿Te acuerdas? Ese juicio, ¿no? Es el último que el Señor va a hacer. El resto de los no redimidos en todo el mundo será juzgado en el juicio de las ovejas y los cabritos que tiene lugar en ese tiempo. O sea, luego, tal y como el ángel lo predijo, dice, todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. ¿Y lo que sobraron, qué pasó? ¿Qué dije exacto? 7 años el pueblo de Israel va a enterrar a todos, va a limpiar la tierra, dice, ¿no? El profeta Zacarías completó los detalles de esa aterradora escena. Y me voy a ir porque tengo tiempito y con esto vamos a Zacarías 14, versículos del 1 al 13, ahí tú vas a ver, ¿no?, cómo estas verdades solemnes que estamos estudiando deben ayudarnos, deben servirnos de advertencias. Bien, el profeta Zacarías completó los detalles de esta aterradora escena y lo voy a dar solamente lectura, versículos del 1 al 13. ¿Ya han buscado? Les doy tiempo para buscarse mientras un poquito me refresco mi garganta. Dice así, he aquí, dice, el día de Jehová viene y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Porque yo reuniré, dice, a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día, ¿sobre qué? Sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta
Asal, huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios y con él todos los santos, y acontecerá que en ese día no habrá luz clara, sino oscura. Será el día el cual es conocido de Jehová, que no será ni de día ni de noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Toda la tierra se volverá como llanura desde Geba hasta Rimón, al sur de Jerusalén, y ésta será enaltecida y habitada en su lugar desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo, y desde la torre de Ananael hasta los lagares del rey. Y morarán en ella, y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por Jehová, y trabará cada uno de su mano de su compañero, y levantará su mano contra la mano de su compañero. Entonces, cuando uno quiere saber más allá de lo que va a haber en el reino milenial, vamos a seguir estudiando más adelante, habrá que estudiar o habrá que leer, ¿no? Isaías capítulo 40 hasta Isaías hasta el capítulo 45, que hablan mucho del milenio. Amén. Entonces, mira, estas verdades solemnes sirven de advertencia a los incrédulos para que se arrepientan. ¿Sí? Todo lo que estamos estudiando debería, no solo a los incrédulos, sino a nosotros también, ¿no? De alguna manera, servirnos de advertencia para que sigamos tratando de vivir una vida en santidad, una vida que agrada al Señor, una vida en la cual uno le sirve al Señor, ¿no? Uno debería también estar estimulado, ¿no? O sea, ser estimulado como creyentes a una vida de santidad. Por eso dice en 2 de Pedro 3:11, dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿No? Y más adelante le dice, hermanos, en espera de estas cosas, ¿no? Estén ustedes preparados, ¿no? Y vivan, estoy parafraseando, una vida, ¿no? Irreprensible, sin mancha, y estando en paz con Dios, ¿sí? Con Dios. Entonces, hemos visto hasta ahora el regreso de nuestro Señor Jesucristo. La siguiente semana, si Dios así lo quiere, ¿no? Vamos a seguir ya llegando casi al final del libro de Apocalipsis, el venidero reino terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Y quizá va a ser un estudio mucho más amplio, porque más o menos tenemos que entender y tenemos que tener la idea de cómo va a ser ese reino milenial, ¿sí? Porque hay muchas preguntas, ¿no? ¿Qué va a ser de los animales, por decir? Los leones, los leopardos, ¿no? Esos animales que de alguna manera son animales que, ¿cómo llaman? Que matan, ¿no? O sea, que comen a las personas, depredadores, ¿no? Y vamos a ver algo sobre aquello. Ahora, si quieres saber algo sobre el reino milenial, algo de lo que vamos a estudiar más adelante, ya también puedes verlo ahí en nuestros canales de YouTube. Ya hay una enseñanza que es panorámica, ¿no? Que dice el milenio. Si no me equivoco, son 2 clases que tenemos ahí. Amén. Entonces, oremos para terminar. Gracias, bendito Dios, por este tiempo, por esta enseñanza, Padre. Te agradecemos, Papito, en nombre de Cristo Jesús. Y pues te pedimos, Señor, que esta semana tú seas quien puedas cuidarnos, protegernos, líbranos de todo mal. Y agradecemos, Señor, también por las ofrendas, Papito, bendícelos. Y te agradecemos por todo cuanto tú nos das, bendito Padre. Gracias por nuestros niños, cuídalos, protégelos, Señor. Frente a este tiempo, Señor, que se está escuchando de
enfermedades, de muertes, aún de niños, papito, te pedimos que seas tú quien puedas proteger a cada uno de ellos, así como a nosotros mismos, Padre. Te agradecemos en nombre de Cristo Jesús. Amén.